Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la palabra de hoy. Le damos gracias a Dios porque no tan solo nos permite alabar, adorar, sino también nos permite escuchar su palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Para aquellos que hemos estado constantemente mirando, escuchando las predicaciones, hemos estado hablando, y se acordarán cada uno de ustedes, quien ha estado presente y ha estado escuchando, acerca de las declaraciones que hizo el Señor Jesús: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así estamos llegando al último yo soy, que es la vid verdadera. Qué manera de en cada momento el Señor Jesús daba esas declaraciones que definitivamente no tan solo para el tiempo y para aquellas personas, para la audiencia que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando Él hizo cada una de esas declaraciones. Realmente siempre la palabra nos ha mostrado que hay dos grupos de personas: la que tiene oídos para oír, la que tiene un corazón sensible para entender, para comprender, y son bendecidos, son guiados por la verdad, por el camino, la verdad y la vida. Son bienaventurados. Bienaventurados aquellos quienes escuchan y hacen. Pero también a través de la palabra nos deja ver que está el otro grupo de personas. El otro grupo de personas es aquellas personas que escuchan solamente y pueden asentar con su cabeza y pueden dar testimonio que realmente la palabra es verdad y que Dios tiene la razón. Mas sin embargo no hay una acción, mas sin embargo no hay un compromiso al evangelio, a la palabra, a las enseñanzas del Señor Jesús. Y siempre hay esos dos grupos de personas: aquellos que alcanzan esa bienaventuranza por ser no tan solo oidores, y son hacedores de las verdades que el Señor Jesús mostró. Y también está la otra parte de personas que aún, por citar uno de los yo soy, cuando el Señor Jesús decía yo soy el pan de vida. ¿Cuánta gente al día de hoy anda buscando saciarse? ¿Cuántas personas al día de hoy no han ido a ese pan verdadero, no han ido a ese alimento real, verdadero? Y andan ahí queriendo llenar su ser, su persona, con muchas cosas, menos con el alimento real, que es Cristo Jesús. Y bueno, Dios en su amor, en su misericordia, alcance a aquellos que tengan ese corazón sensible, ese corazón sencillo para estar escuchando la palabra de Dios. Y esperemos que a través de todas las enseñanzas que se les han dado, cada uno de ustedes no tan solo hayan encontrado la verdad, la luz, el camino y la vida, sino también para aquellos hermanos, para aquellas hermanas que han abrazado el evangelio y que caminan en la fe, estas enseñanzas les hayan servido para que tengan un crecimiento en su vida, una madurez espiritual, porque cada enseñanza, dice la palabra de Dios, que su palabra no regresa vacía, sino va a producir su fruto. Más cuando el corazón está sensible, cuando el corazón está deseoso de ser bendecidos por la palabra de Dios. Cuando las personas toman una actitud y una posición y decir: yo esa enseñanza ya la escuché, esa predicación ya la he escuchado muchas veces, yo ya sé lo que van a decir. Déjeme decirle una cosa: no ha alcanzado a comprender usted muchas cosas. Habrá enseñanzas que se repetirán una y otra vez, pero la palabra de Dios es tan profunda que cada enseñanza se vuelva a repetir cuando el corazón está buscando ser bendecido. Realmente Dios traerá nuevas verdades al corazón y a la mente. Amén, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos bendiga. Padre, gracias te damos por esta hermosa mañana.
Gracias porque nos permites estar nuevamente reunidos en casa, Señor, por este medio, por internet. Oh Padre, pedimos que hoy tu palabra nos ayude, nos alumbre, nos dé entendimiento, Señor. Y sobre todo, Padre, que traiga ese crecimiento, esa madurez en nuestras vidas, porque vendrán momentos o estaremos viviendo momentos difíciles y vendrán quizá momentos más difíciles, Señor, pero que tu palabra en ese momento produzca ese fruto, Señor, que debe de producir, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a ser no tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pido, Padre, dame gracia, dame sabiduría, dame entendimiento para hablar lo que tenga yo que hablar, Señor. Padre, alguna idea humana, algún conocimiento humano, Señor, sea hecho a un lado y sea tu palabra la que produzca ese fruto. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, ya lo había yo citado, en el versículo 15, versículo 1 al 8. Dice de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ok, vemos cómo el Señor Jesús da esta enseñanza a sus discípulos y seguramente a otras personas que estaban escuchando la misma palabra. Siempre es importante que nosotros tengamos presente lo que el Señor quería enseñarle a sus discípulos, a las personas que escuchaban. ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál era su propósito de la enseñanza de cada palabra que él hablaba? Y para eso, bueno, tenemos que ir un poquito atrás y un poquito adelante. Adelante podemos ver el resultado, podemos ver el fruto, podemos ver la reacción de cada persona, pero antes de esa enseñanza podemos mirar qué fue lo que llevó al Señor Jesús a hablar esas verdades. Y para eso yo quisiera que miremos, si nosotros miramos un pasaje más adelante, cómo el Señor Jesús presenta una vida en la vida del cristiano que no va a ser fácil. La vida del cristiano nunca ha sido fácil. Siempre ha sido una vida en la cual tenemos que caminar y vamos a tener dificultades, vamos a tener luchas, vamos a tener muchas situaciones complicadas. Más sin embargo, el Señor Jesús nos está dando una clave, nos está dando la salida a esas situaciones. Y Él habla en esa parte: yo soy la vid verdadera, permaneced en mí. Está hablando primeramente a aquellas personas que tienen que producir un fruto, porque están pegados a la vid. Entonces la vida del cristiano nunca ha sido fácil. Si nosotros vamos al siguiente capítulo 16, versículo 33, dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, como el Señor Jesús, Él nos presenta un panorama de la vida del cristiano que no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Mas, sin embargo, esa trayectoria que todo cristiano, que todo hijo de Dios, que toda persona que ha abrazado el Evangelio y ha creído en las palabras del Mesías, del Cordero de Dios, va a poder vivir tranquilo, va a poder tener paz si está pegado a la vid. ¿Quién es la vid?
Es el Señor Jesús, Él mismo da la interpretación de esas palabras que Él dice. Dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Entonces volvamos a leer el versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué gran consuelo, querido hermano, al entender que en el mundo vamos a tener aflicciones, en el mundo vamos a tener situaciones complicadas, más sin embargo tenemos a un Dios que nos tomó como hijos y que Él dice, yo he vencido al mundo. Todo lo que se pueda presentar en el mundo yo lo he vencido. Así es que estén tranquilos. Lo único que tienen que hacer, ¿qué es? Permaneced en mí. De ahí el Señor hará todas las cosas que sean necesarias. ¿Cuántos recordamos aquel momento histórico cuando el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, ya había visto las maravillas, ya Dios había extendido su mano poderosa y estaban a punto de cruzar el mar? En eso Faraón se arrepiente de haberlos dejado salir y dice que nuevamente va tras de ellos con sus caballos, con sus jinetes, de tal manera que el pueblo al verlos empieza a angustiarse, empieza a preocuparse y empieza a haber un reclamo nuevamente contra Moisés. Y Moisés les dice una verdad muy, muy hermosa que bien cabe mencionarla para esta predicación que estamos tomando. Él dice, esténse tranquilos. Esténse tranquilos y mirad cómo aquellos egipcios que ustedes los han visto, jamás y nunca los volverán a ver. Pero la palabra que Moisés les ministraba, esténse tranquilos y vean cómo Dios va a pelear por vosotros. Hermanos, al día de hoy nuestro Dios no ha cambiado, Él es el mismo. Él tiene el mismo cuidado, Él tiene el mismo poder, Él tiene la misma atención para con sus hijos. Qué importante, hermanos, es tener esa confianza en el Señor y podamos estar en paz. Ahora, quiero mencionar unas partes de a qué tipo si volvemos al Evangelio, nuevamente al capítulo 16, dos aspectos quiero puntualizar en esta parte. El Señor Jesús en el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hermanos, lo que nos está diciendo este versículo, que no hay ningún mínimo error, que toda aquella persona que ha sido puesta en la vid tiene que dar fruto. Porque Cristo es la vid y su Padre es el labrador. O sea, acordémonos que la palabra de Dios siempre nos habla de una manera simbólica para llegar a nuestro pensamiento, a la manera de que nosotros pensamos y comprendamos. Y aquí lo que nos está diciendo es que Jesús es la vid verdadera y el Padre es el que se encarga de estar labrando, de estar cuidando esa vid, de tal manera que esa vid jamás y nunca le va a faltar los ingredientes necesarios que tiene que tener para que esa vid esté funcionando de la manera correcta. Entonces, toda persona que sea puesta en esa vid tiene que dar fruto, porque de donde viene es de la vid verdadera. Ahora, si nosotros leemos el versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Volvamos a ver el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. O sea, en el momento que el Señor Jesús toma a una persona y la pone en la vid, la pone en él, en su persona, inmediatamente esa persona empieza a dar frutos.
¿Por qué? Porque ahora la simiente que tenía aquel hombre antes de venir a Cristo, aquella mujer, la simiente que teníamos antes, usted y yo que hemos creído en el Evangelio, nuestra simiente era de pecado, era de maldad, era de egoísmo, era de amargura, era de enojo, era de adulterio. Esa era la simiente que nos gobernaba. Mas sin embargo, cuando viene Cristo y tomamos el Evangelio y procedemos a ese arrepentimiento y creemos en el Señor Jesús y somos justificados, somos perdonados, en ese momento viene y es puesta la simiente de Dios en nuestras vidas. Y ahora lo que va a salir de cada persona, cada mujer, cada hombre, cada niño, cada joven, una vez que ha creído en el Evangelio, el fruto va a salir de justicia, de amor, de misericordia, de compasión, de rectitud. Todo lo que nosotros sabemos que la palabra nos habla acerca del carácter que Dios tiene. ¿Por qué? Porque ahora la simiente de Dios, esa parte nos lo habla también en una de las cartas de Juan precisamente, y nos habla que la simiente ha sido puesta y que el hombre no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Entonces, hermanos, es importante que nosotros tengamos presente esta parte, que no hay por qué una persona no dé fruto. Tiene que darlo, porque está puesto en la vid. Al menos que esa persona, como el Señor Jesús lo dice, porque separados de mí nada podéis hacer. En el momento que la persona decide separarse, es cuando la persona empieza a dar otro fruto. No el fruto que Dios quiere que demos. No el fruto que Dios hace que el hombre produzca cuando estamos pegados a la vid. Ok, ese es un punto que yo quería enfatizar, que no hay error cuando la persona es puesta en la vid. Va a dar un fruto porque la vid es Cristo y el Padre es el labrador. Está todo el cuidado necesario, todo el cuidado debido para que cada persona esté dando ese fruto que tenga que dar. Ahora, ¿cuál es el fruto que Dios espera de cada persona? ¿Cuál es el fruto que la persona tiene que estar dando una vez estando pegado a esa vid verdadera que es Cristo Jesús? ¿Qué tipo de fruto es? Yo creo que no es difícil de que podamos mirar y entender. No te viene hablando qué tipo de fruto es el que te tiene que dar. Antes y después habla de, en general, te habla de un fruto que es esencial, que es la misma persona de Dios, y te habla ese fruto que es el amor. El amor. Mas sin embargo, vamos a ver otro fruto que la persona tiene que estar dando. No es complicado entender y observar a través de la palabra de qué fruto es el cual la persona tiene que estar dando cuando está pegado a la vid, cuando está cerca de Cristo. Hermanos, ¿qué fruto fue el que el Señor Jesús se veía en su vida? ¿Qué fruto era? Él en varias ocasiones, incluso el Evangelio de Juan, él decía, porque yo y mi Padre uno somos. Y yo no hablo las palabras de mi propia cuenta, las palabras que yo hablo son las que he escuchado de mi Padre. El Señor Jesús tenía una plena comunión con su Padre. Él dependía totalmente de Él. Él no hacía algo por su propia cuenta. Todo lo que Él hacía era de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque había una cercanía, porque había una unión, porque había una comunicación, porque había comunión. Hermano, eso es lo mismo que sucede cuando la persona está pegada a la vid, la cual es Cristo. La persona va a estar manando ese fruto, ese deseo, ese carácter del Señor Jesús, por cuanto está pegado a la vid. Vamos a ver cómo es que el Señor Jesús daba ese fruto.
ese fruto en su vida. Muchos podemos decir, es que es el Señor Jesús, sí, pero podemos verlo también a través de otros hombres, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y a través de muchos hombres podemos verlo, que su fruto fue de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y por qué fue de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque había una característica, porque estaban en esta parte que dice la Escritura, estaban pegados a la vid, permanecían en la vid. Aquí constantemente en estos versículos se escucha permaneced en mí, permaneced. Si no permaneces no llevaréis fruto. Y se usa mucho la palabra permanecer. Hermanos, qué importante es que esa palabra la tengamos presente, porque si te habla de que permanezcamos en esa parte, en esa vid verdadera, es permanecer es constantemente. No es unos días sí, unos días no, me olvido de permanecer y luego tengo grandes necesidades y nuevamente permanezco y nuevamente dependo. No. La palabra está hablando de permanecer. Es una vida constante, una vida continua, una vida que debe uno estar día tras día. Hermanos, es como ponerte el ejemplo. Nosotros cada qué tiempo comemos, 3 veces al día. Si le quitaras un alimento al día, lo vas a resentir. Pero si le quitaras 2 alimentos, lo vas a resentir más. Y si le quitas los 3 alimentos, al tercer día o a la semana, te estás desnutriendo. Y no podemos dejar de comer un día. Porque nuestro cuerpo nos los pide, lo necesita. Bueno, también la persona en la vida espiritual, también necesitamos ser alimentados día tras día. Día tras día. Y cuando nosotros no permanecemos en esa vid, cuando nosotros no permanecemos con constancia en la comunión con Dios, pues definitivamente nuestra vida poco a poco se irá apagando, poco a poco dejará de dar ese fruto que Dios quiere que estemos dando. Vamos a ver rápidamente los frutos que emanaban del Señor Jesús. ¿Y a qué tipo de frutos se está refiriendo que tenemos que dar? Porque en el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, ¿quién de nosotros que hemos abrazado el Evangelio y que tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestra autoridad, como nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos ha perdonado, el que nos ha librado? ¿Quiénes de nosotros no queremos glorificar al Padre? Todo cristiano, todo hijo de Dios, si hay un deseo ardiente en su corazón, es que Dios sea glorificado, Dios sea exaltado, Dios sea conocido. Por eso el versículo 6 dice, en esto es glorificado a mi Padre. ¿Cuántos de nosotros queremos que el Padre sea glorificado con el fruto que nosotros estemos llevando? Quizá algunos de los que estamos escuchando la palabra podrán tener ese deseo de glorificar al Padre. Y seguro estoy que muchos de ustedes con sus vidas, con su manera de conducirse en el Evangelio, en la palabra, el nombre de Cristo está siendo glorificado, el nombre del Padre está siendo glorificado. Pero quizá pueda haber muchas personas que por tus malas decisiones, por no permanecer en la vid, por no permanecer en la palabra, por no buscar la dirección de Dios, en este momento puedes sentirte que tu vida no ha glorificado al Padre. Bueno, esperemos que a través de esta enseñanza te lleve a tomar una decisión contraria a la que has tenido y puedas buscar el glorificar al Padre. Puedas ir a la palabra y empezar a que tus acciones, a que el fruto que ahora empieza a mandar en tu vida glorifique al Padre. Vamos a ver aquí en Mateo capítulo 4. Son pasajes muy conocidos,
donde habla acerca cuando el Señor Jesús es tentado, hermanos. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, veíamos que en el mundo tendremos aflicciones, vamos a tener preocupaciones. Hermanos, el mundo, el diablo, las aflicciones no tan solo van a venir porque tienes un problema, porque tienes una deuda, no la puedes pagar, quizá porque algo te sucedió en la familia, perdiste a un familiar, y viene la angustia, viene la tristeza, viene el dolor. Hermanos, no tan solo por esos momentos vamos a estar en angustia. El mundo nos va a traer aflicciones, nos va a traer preocupaciones, por las cuales el Señor Jesús pasó, mas sin embargo Él dijo, yo he vencido. No te angusties, no te preocupes. Eres humano, sentí lo mismo que tú sientes, yo lo sentí. Mira, solo necesitas depender de mí. Solamente necesitas, como dice en Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo el versículo? O sea, que el Señor Jesús venció el mundo, venció el pecado. Rápidamente vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 4 para mirar el fruto que emanó del Señor Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, es en Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese cómo el Señor Jesús, qué fruto salió de su vida, de su corazón. ¿Por qué? Porque Él permanecía en el Padre. Porque su vida dependía totalmente del Padre. Ahora acordémonos, hermanos, que en el libro de los Hechos dice que el Señor Jesús empezó a hacer y enseñar, hermanos. El Señor Jesús no tan solo enseñaba, sino que Él hacía. Él hacía. Y cuando Él enseñó esa verdad en el Evangelio de Juan, que permanecer en mí, y versículos atrás Él dice, así como yo permanezco en el Padre, así como lo que yo hablo no es de mi propia cuenta, sino lo que hablo es por parte del Padre, ¿qué te está dando a entender? Que había una permanencia total de Dios, una dependencia total de Dios que estaba dentro de su voluntad. ¿Qué es el fruto que sale en esta tentación que el diablo viene con el Señor Jesús? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si seguimos leyendo, hermanos, vemos las tentaciones en las cuales fue puesto el Señor Jesús, mas sin embargo el fruto que vino de su vida fue un fruto que glorificó al Padre. Hermanos, ¿ustedes creen que con este fruto que salió de la vida del Señor Jesús, Dios fue glorificado? ¿El Padre fue glorificado? Claro que sí, hermanos. Porque el Señor se mantuvo firme. Hermanos, podemos leer un pasaje en Josué capítulo 1 versículo 7, donde dice, se le da una indicación a Josué y le dice, no te apartes de este libro de la ley, ni a diestra ni a siniestra. O sea, permanece ahí, no te separes ni de un lado ni a otro. O sea que mantente en ese punto firme. Hermanos, el fruto de cada persona, de cada creyente que ha creído en el Evangelio y permanece en la vid, debe mantenerse en ese punto firme. No se debe de desviarse ni a diestra ni a siniestra. Quien lo debe de estar gobernando es la palabra. Quien lo que debe de estar gobernando es la voluntad de Dios. Ese es el fruto que Dios espera cuando la persona está pegado a la vid. Ese es el fruto que glorifica al Padre. Cuando el Señor Jesús fue tentado en este momento, hermanos, definitivamente el Padre fue muy glorificado. Muy glorificado. Muy exaltado. Otro ejemplo que podemos ver, hermanos, es en la vida de Job.
Digo, ahorita se me viene el pasaje a la mente, ¿no? Como Job, a pesar de que fue visitado por el diablo, y el mismo Dios da testimonio, y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Cómo ese hombre es temeroso y me ama y me sirve. O sea, Dios se agradaba, Dios era glorificado por las acciones, por el fruto que emanaba de este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué emanaba ese fruto de Job? ¿Por qué? Es cierto, más adelante vemos que el fruto ya fue desvaneciéndose, no conforme a la voluntad de Dios, pero si nos damos cuenta en un inicio en la vida de Job, el fruto que él emanaba era un fruto que glorificaba al Padre. Era un fruto que exaltaba al Padre. Qué importante, hermanos, es que nosotros estemos pegados a esa vid verdadera, a la vid verdadera, esa vid verdadera que realmente hace que produzcamos fruto que glorifica al Padre. Porque, hermanos, puede haber muchas vides al día de hoy que podemos creer que es la verdadera. Podemos creer que estamos en la vid verdadera, hermanos, cuando quizá nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, pero estudiarla, solamente estudiarla. Y no estamos siendo ministrados y no estamos siendo transformados en nuestras vidas. Hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y estamos siendo ministrados en nuestras vidas, eso quiere decir que nuestro carácter va a estar siendo cambiado. Nuestro carácter va a estar siendo transformado. Como dice la palabra, ¿no? en Timoteo, dice que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. ¿Qué te habla cuando una persona está yendo a la vid y está pegado a la vid verdadera? Hermano, nuestro carácter está siendo transformado. Cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, no con el hecho de que Dios nos haya salvado, nos haya perdonado, no quiere decir que ya estamos en una perfección total, hermanos. No, Dios ha perdonado, Dios ha limpiado nuestros corazones. Dios nos ha hecho criaturas nuevas, eso es cierto, pero al pasar el tiempo tenemos que ir perfeccionados, hermano. Tenemos que ir siendo perfeccionados. Y Dios al pasar el tiempo nos va perfeccionando, nos va alineando conforme a su voluntad. Amén, hermanos. Ya vimos cómo el fruto del Señor Jesús fue un fruto que glorificó al Padre totalmente. Ok, ¿qué otro fruto es el que podemos ver a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo? No tan solo el Señor Jesucristo resistió a la tentación en el cual su Padre fue glorificado, fue exaltado. Incluso en un pasaje el Señor Jesús dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Me complazco en mi Hijo. Me da alegría, me da gozo. O sea, estaba siendo glorificado el nombre del Padre. ¿En qué otro momento podemos ver la vida del Señor Jesús que Él glorificó al Padre? Hermanos, toda la caminata, todo el ministerio del Señor Jesús podemos ver una vida que glorificó al Padre. Es cierto, podemos ver que el Señor Jesús hizo muchos milagros, sanidades, multiplicando el pan, resucitando muertos, levantando a cojos, paralíticos, hizo muchos milagros. Pero hay un fruto en el cual el Señor Jesús nos deja ver a través de toda la palabra, de todo el Evangelio, incluso es su propósito, incluso fue su objetivo, incluso fue lo que hizo que Él viniera a este mundo, que es su amor. Hermano, un fruto tan grande, hermano, que humanamente no alcanzamos a explicarlo. Yo en lo personal, hermano, mi mente, mi razón no alcanza a entender el amor tan grande que Dios tiene por cada uno de nosotros.
Si vamos al Evangelio capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Cómo no? ¿De qué manera nos amó el Señor Jesús? No tan solo Él dijo, Claudia, Julio, Reina, Carlos, José Luis, yo te amo. No, el Señor Jesús, dice el libro de los Hechos, que Él hacía y enseñaba. Él dio su amor por cada uno de nosotros. Él no tan solo dijo, yo amo al mundo, no, sino que Él dio su vida por el mundo. En el versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hermano, ¿qué fruto es el que el Señor Jesús manaba de su vida? Todo lo que le pudo haber glorificado al Padre, todo lo que le saciaba al Padre, lo hizo el Señor Jesús. Resistió la tentación, fue glorificado el Padre. Dio su vida por las personas, por el mundo entero, glorificó al Padre. De tal manera que aún él estando en la cruz, hermanos, el que dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, perdónalos. ¿Qué fruto, hermano? Hermanos, por eso el Señor Jesús, Él tiene toda la autoridad, todo el derecho de decirnos, si permaneces en mí, tienes que dar fruto. Porque yo soy la vid verdadera. De mí mana, así como la vid le envía los nutrientes a las ramas, y esas ramas producen ese fruto. Es lo mismo con Cristo Jesús. Quien permanece en Cristo Jesús, Cristo le está dando esos nutrientes a su vida espiritual. Para que esa persona no tan solo dé fruto, sino que crezca, permanezca, continúe el estar cerca de Cristo. Hermanos, ¿cómo podemos ver este fruto reflejado? El mismo apóstol Juan, vamos a ir más adelante una de sus cartas, ¿quién era Juan, hermanos? ¿Cómo era conocido Juan? Juan era de un carácter así tranquilo, como que si vamos por Samaria y no quisieron atender al Señor, él dice, no te preocupes, Señor, pues vámonos, avancémonos a ver si más adelante nos atienden. ¿Cuál fue su actitud de Juan en ese momento? ¿Cómo es conocido Juan? A ver, hermanos. Dice que era conocido como el hijo del trueno, ¿no? Juan era de un carácter fuerte, un carácter atrabancado, un carácter que no quisieron recibir al Señor Jesús en aquel lugar, y dijo, Señor, ¿quieres que oremos como Elías y que descienda fuego y los consuma? Que los destruya estos impíos. ¿Cómo se atreven a despreciar a mi Señor, al Mesías, al Rey, al Salvador, al Cordero? ¿Cómo se atreven? Señor, esos hombres son dignos de que sean consumidos por fuego. Señor Jesús dice, cálmate, Juan, tranquilo. O sea, fíjate el carácter de Juan cómo era. Era atrabancado. Hermanos, y en sus cartas podemos ver que constantemente él usa la palabra y dice, hijitos, hijitos.
permanecer, amar. Hermano, ¿qué estamos viendo? ¿Qué fue lo que hizo que su carácter fuera transformado? ¿Su mucho conocimiento de teología? ¿Solo con tan solo ver al Señor Jesús fue transformada su vida? No, hermanos, porque muchas personas que en el tiempo del Señor Jesús murieron y jamás creyeron y tuvieron la oportunidad y la dicha de ver al Mesías. Lo que transformó la vida de Juan no fue el hecho que él lo viera. Lo que transformó la vida de Juan fue que él permaneció constantemente en esa vid verdadera. Que no tan solo fue una persona que oía la palabra, que oía las enseñanzas, sino que era una persona que tomaba la enseñanza, la ponía en su corazón y la ponía por obra, y su carácter era transformado de tal manera que la palabra de Dios da testimonio que no tan solo fue conocido como el hijo del trueno, sino que también dice que fue conocido como el discípulo amado. El discípulo amado. E incluso si leemos el Evangelio, en ninguno de los versículos menciona a Juan, pero se da a conocer como el discípulo amado. Un discípulo que estaba, incluso dice la palabra que era Juan era un discípulo que se recostaba al pecho del maestro. De tal manera que Juan fue cambiado, fue transformado en su vida. ¿Por qué? Porque permaneció en esa vid. Permaneció en la vid. No tan solo iba de vez en cuando, no tan solo iba cuando tenía una dificultad en su vida, no solamente cuando era tentado en algo de su vida, él iba a la vid y decía, Señor, ahora sí necesito de ti, ayúdame. No. Seguramente él era una persona que constantemente él permanecía. Hermanos, qué difícil y qué duro es a veces permanecer en lo que sabemos que es correcto, que es bueno. Hace un rato le mencionaba yo que si la palabra de Dios que estamos leyendo, estamos estudiando, nos está ministrando y nos está transformando nuestras vidas, hermanos, estamos en la vid verdadera. En la vid verdadera. Pero si tan solo usted está leyendo y si usted está solamente obteniendo conocimiento, pero la palabra no está transformando parte de su carácter, de su vida, déjeme decirle que no está usted permaneciendo en la vid verdadera. Lo único que va a hacer es obtener un conocimiento en su vida. Y se va a volver un conocedor de la palabra quizá, pero solamente un conocedor en teoría, porque no va usted a tener esa dicha, esa alegría de poder experimentar cuando Dios ministra tu corazón con su palabra, cuando Dios revela la palabra a tu corazón. Hermanos, una cosa es que leamos la palabra y otra cosa es que Dios la revele a nuestro corazón, que la haga viva, que alimente nuestras vidas. Entonces, hermanos, yo quisiera que vayamos a un pasaje de 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3. En el versículo 1. Vamos a leer algunos o varios versículos, del 1 al 24, pero se me hace muy apropiado, hermanos, para que no... Capítulo 3 al 24. Este pasaje lo he tomado para que nosotros miremos el fruto que tenemos que estar dando cuando la persona está en la vid, cuando la persona está permaneciendo en la vid. Vamos a ver otros pasajes más adelante de cómo cómo debemos de dar ese fruto cuando seamos tentados. Dice el capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados,
ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. No lo ha mandado como Él nos los ha mandado, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Quise sacar este versículo, hermanos, o estos versículos, porque también te menciona la misma palabra permaneced. Permaneced. Hermano, y es el mismo apóstol. El mismo apóstol. Vemos cómo Él realmente permanecía en esa vid. Su carácter fue transformado, su vida glorificó al Padre, el fruto que Él llevaba glorificaba al Padre. Entonces, hermanos, vemos cómo Juan es un ejemplo de que Él, no tan solo Cristo permaneció en el Padre y llevó fruto, sino que Juan él mismo permaneció en la vid y pudo llevar ese fruto que glorificó al Padre. Entonces, hermanos, si ya vimos que el Señor Jesús permanecía en el Padre y dio fruto, ese fruto que glorificó al Padre cuando fue puesto en una tentación, y luego dio fruto cuando Él mostró el amor por cada uno de nosotros, y no tan solo por cada uno de nosotros, hermanos, sino aún por sus enemigos. Porque a veces, como cristianos, a veces como hijos de Dios, nos es muy fácil perdonar, o nos es muy fácil pasar por alto una acción o una ofensa de un hermano. Pero quizá la ofensa de un enemigo, quizá la ofensa de alguien quizá que no le caemos bien, que quizá nos guarda rencor, que quizá nos tiene odio, que quizá nos desprecia, que quizá muchas cosas, no nos es fácil perdonar. Hermanos, Cristo Jesús, Él perdonó. Hermano, ese fruto de Él.
Hermano, y toda persona que permanece en la vid, lo que Dios espera de ese corazón, de esa persona, es que emane fruto, que no tenga esa dificultad para que pueda dar ese fruto. Bueno, vamos rápidamente a 1 de Pedro capítulo 5 y veamos cuál es el fruto. Es como la aplicación ya a la enseñanza. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6 al 11. Bueno, cuando la persona es tentada, porque vamos a ser tentados, hermanos. Quizá, uso la palabra ahorita, vamos a ser tentados. Quizá el día de hoy, personas siendo hijas de Dios, cristianas, están siendo tentadas al día de hoy. Está siendo tentada quizá a un adulterio, a una fornicación. Está siendo tentada quizá a robar en tu trabajo. Está siendo tentada quizá a hacer muchas cosas. Muchos pecados que quizá en los cuales Dios, de los cuales te ha sacado. Y estás siendo tentado a hacer eso. ¿Y qué fruto estás dando? ¿Fruto de la duda? ¿Fruto de que si lo hago o no lo hago? ¿Qué fruto estás dando? Hermano, ¿qué fruto tenemos que dar? Porque vamos a pasar por esas dificultades. Si el Señor Jesús las pasó, no esperes que tú no las pases. El Señor Jesús fue tentado y nos habla que le dijeron, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Hermano, quizá estás siendo tentado, te están ofreciendo un trabajo donde tienes que dejar familia, donde tienes que dejar a tus hijos y tus hijos están en crianza y estás pasando quizá por un momento difícil de economía y quizá aparentemente, entre comillas, puede ser listo que puedas pensar en trabajar, irte a un lugar y trabajar más dinero para darle mejor vida a tu familia. Pero eso va a implicar dejarla, a tu esposa, a tus hijos. Y dejarlos crecer. ¿Cómo estás respondiendo ante esa tentación? ¿Pones en balanza? Hermano, algo que yo he aprendido en la vida, en el caminar cristiano, es que si cada decisión que tú vas a tomar, eso te va a llevar a ser más espiritual, te va a llevar a glorificar a Dios, hazla. Hazla. Pero que tú pongas en balanza y digas, bueno, la decisión que voy a tomar me va a llevar a no ser más espiritual, pero que seamos personas cabales, hermanos, que seamos realistas, porque podemos decir, bueno, yo no voy a dejar de buscar mi vida espiritual donde yo esté, no, que seamos personas cabales, reales, digamos, bueno, si la decisión que voy a tomar me va a llevar a ser más espiritual, hermano, no tengas absolutamente ninguna duda y tómala, porque eso va a glorificar al Padre. Pero si la decisión que vas a tomar no te va a llevar a glorificar a Dios, ni te va a llevar a tener un crecimiento en tu vida, ni lo dudes en decir, sabes que no. Así puedes estar pasando necesidades. Hermano, tenemos el principio y tenemos la palabra que dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Y yo no creo que el Señor Jesús se equivoque. Y yo no creo que el Señor Jesús por ahí dijo esas palabras solamente como para alentarte y como para animarte. No, hermanos. Cristo tiene el control de todas las cosas. Si Él no deja sin comer a los pájaros, ¿crees que nos va a dejar sin comer a nosotros? Jamás, hermanos. Y si tú crees que algún día te va a dejar, creo que no eres hijo de Dios, no tienes esa confianza en Dios. Porque Dios jamás va a dejar a sus hijos, porque Él es un Padre amoroso. Porque Él tiene cuidado de todos nosotros y nos va a dar lo que necesitemos, ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué fruto mana de nosotros cuando viene la tentación? 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿cómo estamos reaccionando cuando viene la tentación? ¿Qué fruto mana de nosotros? ¿Mana esto humillación? Nos estamos humillando, somos tentados porque somos hombres y vamos a pasar por esas tentaciones. Si, hermano, tú siendo cristiano, tienes la idea de que no vas a pasar por una tentación de los pecados en los cuales antes te sacó, llámale adulterio, llámale borrachera, llámale droga, llámale fornicación, llámale de todos los pecados que puedan existir. Si tú crees que no vas a ser tentado, hermano, te equivocas. El diablo va a venir a tentarte en todos los pecados. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué fruto emana de nosotros? Reconocemos nuestra debilidad y vamos con Dios y nos humillamos y le decimos, Señor, estoy pasando por esta tentación. O eres de aquellos hermanos, eres de aquellos super cristianos que no eres capaz de que si estás pasando por una tentación, que estás pasando por una dificultad, no eres capaz de ir con tu hermano en Cristo, con el pastor que te ministra y le digas, hermano, estoy pasando por esta tentación. Estoy siendo tentado al adulterio. ¿No tienes el valor, no tienes la humildad de ir con tu hermano? Hermano, ¿sabes qué fruto es ese? Es humildad, reconocer. Y ir con Dios y decir, Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, tu palabra dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Señor, ayúdame. Y Dios extenderá su mano y vendrá el socorro. Pero ¿cuál está siendo el fruto que está manando de ti? Un fruto de decir, no pasa nada. Ya tengo 20 años de cristiano, soy un hombre que predica, soy un hombre que hago esto, un hombre que ministra. No, para mí no va a pasar eso. Hermano, ya estás bien perdido, es más, no te vas a perder, ya estás bien perdido. Porque no hay una humildad. Hermano, vas a ser tentado. El problema es, ¿cuál está haciendo? ¿Qué fruto está mandando en tu vida? ¿Qué fruto está manando? ¿Estás dando de humildad? ¿Te estás humillando ante Dios para que pase lo que dice la siguiente parte? Para que Dios os exalte cuando fuere tiempo. Hermano, ¿cuánto glorifica a Dios que un hijo de Dios esté siendo tentado en cualquier área de su vida a pecados y vaya y se humille y sea quebrantado y reciba el socorro de Dios? Y venga el Espíritu, lo guíe y lo conforte y lo saque adelante, hermanos. Después, más adelante, ese hombre se parará en un púlpito, en una familia, ministrará, predicará. Y dirá, hermanos, Dios tiene el poder para hacerlo. No tan solo me lo han dicho, sino que yo lo he experimentado. Mira, agárrate de Dios, permanece en la vid y Él te va a sacar adelante. Mana de ti ese fruto. Y ese fruto glorifica al Padre. ¿Cuántos cristianos al día de hoy? Cristianos, porque quizá se puede tener el testimonio que al día de hoy sus familias están destrozadas. ¿Por qué? Por no permanecer en la vid. Esa es la razón. Cristo dijo, porque sin mí nada podéis hacer. Y empiezas a dar otro fruto que no es el que le glorifica a Dios. ¿Cuántos hombres puede haber? Y hermano, eso es para cada uno de los que quiero aprovechar este momento y ¿cuántos de nosotros que compartimos la palabra de Dios no podemos ser tentados en ocasiones a querernos ensoberbecernos? A creer cuando hay momentos en los cuales predicamos la palabra de Dios y Dios nos visita con su gracia, hermano, y Dios nos ha dado esa capacidad de discernir cuando Dios trae esa gracia abundante para exponer la palabra de Dios.
Hermanos, y si no nos guardamos, el diablo puede venir, puede tentarte, puede decirte, oh hermano, qué predicación tan hermosa diste. Hermanos, testimonio tenemos de varios predicadores. Hermano, cuando una persona se te acerca y te dice, hermano, qué hermosa predicación, tu respuesta puede decir, hermano, ¿qué efecto tuvo la palabra en tu vida? No, hermano, es que estuvo excelente. Pues sí, pero tu vida sigue igual, hermano. O sea, realmente no estuvo excelente. Pues hubiera estado excelente, hermano. Tú eres arrepentido. Cada 8 días me dices lo mismo. O cada vez que me escuchas predicar me dices lo mismo. Y tu vida sigue igual. Hermano, ¿cuánto más tengo que orar para que la palabra te ministre? Entonces, hermanos, vamos a ser tentados. La gran pregunta es, ¿qué fruto está mandando de nuestra vida? Fruto de humildad, fruto de sencillez, fruto de dependencia de Dios. Termino, hermano, con Mateo 5:44. El amor hacia los enemigos. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo ves, hermano? ¿Tendremos el corazón para hacer y dar este fruto? ¿O ya nos acostumbramos a que pues, Él me la hizo, Él me la paga? Él se lo buscó. ¿Cuál es el problema? Hermanos, el Señor Jesús, cuando estamos pegados a la vid, cuando estamos pegados a la vid y permanecemos en la vid, no tenemos ningún problema para cumplir esto que el Señor Jesús nos está ordenando. Ningún problema. Ahí volvamos a leerlo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Si nos quedamos ahí a amar, bueno, pues yo lo amo. Sí, o sea, no le falto el respeto, soy amable con él. ¿Cuántas personas, a veces siendo cristianos, decimos, yo ya perdoné? Lo demás, él con Dios. Ya no guardo nada en mi corazón. Pero lo veo, ni le hablo. Yo ya lo perdoné. Eso no es perdonar, hermano. Es como querer evitar la condenación por decir no he perdonado. Perdonar realmente, hermanos. Y si tú tienes una duda de qué es perdonar, hermano, nada más, si has participado del perdón de Dios, nada más así debe de ser el perdón. Cuando el Padre te perdonó, ¿qué dice el libro de la palabra de Miqueas? Porque Dios, ¿qué? Toma nuestros pecados. ¿Y dónde los pone? En el fondo del mar. Y jamás y nunca se vuelve a acordar. Y nos trata como a hijos. Y se olvida, ya no está reprochándote. Ah, no, es que hace 10 años tú hiciste esto. No, nuestro Padre Celestial no es como nosotros, como padres terrenales. Que nuestros hijos hacen algo y les recuerdas lo que hicieron hace 6 meses, hace 2 meses, o la semana pasada, o el año pasado. No, es que tú de por sí tienes ese problema, porque el año pasado igual hiciste lo mismo. Él no es así, hermano. Él te perdona y te trata como hijo. Y te da las cosas que necesitas como hijo. Y te da de su espíritu para que seas guiado. Y te va guiando. Ese es el perdón verdadero. Hermanos, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen.
¿Cuántos de nosotros hemos orado por aquellos que son nuestros enemigos? Orado. Hemos tomado un tiempo de decir, Señor, esta persona simplemente le caigo mal, porque le predico la palabra y me desprecia. Me dice, no quiero saber nada contigo, es más, hasta me echa agua, me ha escupido, me ha dicho leperada, Señor. Señor, yo hoy voy a apartar un tiempo para orar por mis enemigos. Bendícelos, Señor. Alcánzalos con tu palabra, con tu mensaje. Trae tu espíritu, hermanos. La palabra de Dios dice orar. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y persiguen. Volvamos al Evangelio de Juan, hermanos. Leamos versículo 8, capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Hermano, el fruto que está hablando en general es el fruto del amor. Hermano, en esto se resume, dice la palabra, toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, el deseo de Dios más profundo en su corazón, que el fruto que Él desea y le glorifica, es que de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro espíritu, esté manando amor. ¿Cómo fuimos alcanzados nosotros, hermanos? Por amor de Dios. ¿Cómo van a ser alcanzadas las personas que vean fruto en nosotros? Por amor. El mismo carácter que tiene Dios es el mismo carácter que quiere que nosotros estemos manando. Amor. Amor. Y qué triste es cuando no está manando ese fruto que Dios espera de nuestras vidas. Vuelvo a recalcar y a puntualizar. ¿Cuántas personas al día de hoy que estuvieron dando un fruto y tienen el testimonio del Espíritu y tienen el testimonio de la palabra, de que realmente permanecieron en la vid y dieron frutos que glorificaron al Padre, que lo exaltaron, que la gente te miraba, te observaba y decía, realmente sí hay Dios? Mira a ese hombre, mira a esa mujer. Antes tenía un matrimonio destruido, era adúltero, era fornicario. El día de hoy, mira qué tranquilo, qué coherente, qué cabal, ahora está con su familia. Mira aquel hombre que era adúltero. Pero quizá el día de hoy, hermano, dejaste de permanecer en la vid. Si tú dejaste de permanecer en la vid, mira lo que dice el versículo 5 de capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid, vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Te has separado de la vid, mira, no vas a poder hacer nada. Si tú eres una persona que has disfrutado de permanecer de la gracia y del favor de Dios, y que tienes el testimonio del Espíritu en tu vida, de que un día fuiste alcanzado, fuiste regenerado, fuiste perdonado y permaneciste en la vida y diste esos frutos que glorificaron al Padre, pero al día de hoy tus obras, tu vida no está glorificando al Padre, el fruto que está mandando en tu vida no está glorificando al Padre, déjame decirte que el Señor Jesús dice que sin Él no vas a poder hacer nada. Nada. ¿Qué tienes que hacer? Ve a la vid. El mismo apóstol Juan, él decía, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ve con el Padre. Reconcíliate con Él. Y dile, quiero permanecer nuevamente. Porque si tú no tomas esa acción, esa decisión, te lo aseguro 1000% que tu vida continuará igual como está.
Pero si tú tomas la decisión de humillarte ante Dios y decirle, Señor, me he separado de ti, mira mi vida, mira mis frutos, mira lo que estoy dando, quiero permanecer en ti nuevamente, empezarás a dar esos frutos que glorificarán al Padre. Empezarás a dar esos frutos, porque cuando la persona es puesta en la vid y es la vid verdadera, entonces viene ese fruto. El fruto que Dios desea, el fruto que Dios busca, el fruto que emana de esa vid verdadera hacia las ramas es amor. Amor. Por eso en el versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, y qué hermoso es cuando permaneces en esa vid y estás dando esos frutos. Hermano, estás tan tranquilo, estás en una paz, estás en una armonía con el Creador del cielo, con el que mueve todas las cosas, y eres feliz, y eres alegre. ¿Cuántos en esta pandemia, hermanos? ¿Cuántos en esta pandemia alguno les ha ayudado a buscar a Dios? ¿Alguno les ha ayudado a permanecer más en Dios? A otros se han separado de la vid. Y al día de hoy puedes estar, como dice el siguiente versículo, el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Estás a punto de secarte. Estás a punto de secarte, hermano. ¿Por qué no tomas la decisión de dar ese fruto y ir con Dios y decirle, Señor, he comprendido, he entendido y creo a tu palabra que dice que sin ti nada puedo hacer? Y ve a la vid y permanece. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios con una oración y vamos a dar unos avisos. Padre, muchas gracias te damos, gracias por tu palabra, gracias por cada persona, Dios, que ha escuchado por este medio. Padre, bendícela, ayúdale, que tu palabra venga a ser esa luz, esa lámpara, esa lumbrera, Señor, que a través de tu palabra, Señor, cada persona, cada uno de nosotros, encontremos el camino, la verdad y la vida. Padre, gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.